Yo creo que una de las cosas mejores de la ciencia y sobre todo de la ciencia de los últimos años es que nos ha permitido entender con bastante claridad hasta qué punto todo está conectado. Es decir, la situación psicológica, emocional, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas, sino que están profundamente interrelacionadas. Esto hace que el ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona, sino como cosas fundamentales. Por ejemplo, sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión. Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Por tanto, ya la alimentación no es un simple comer, sino es estar mejor. Sabemos, por ejemplo, que durante el ejercicio físico, no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro. Cuando una persona hace un ejercicio físico regular, se liberan 5 neurotransmisores, se liberan en más cantidad de lo que normalmente se liberan, y esos 5 neurotransmisores, que son hormonas intracerebrales, producen cambios muy importantes en el estado emocional de una persona. En un mundo tan cambiante, en un mundo tan variable, tan volátil, mantener el equilibrio en medio de la tormenta es algo crucial. Todo aquello que nos ayude a mantenernos equilibrados es algo que yo creo que es muy bienvenido. El ejercicio físico se sabe que potencia la memoria porque aumenta las cifras de una sustancia que se llama BDNF, y el BDNF a nivel cerebral favorece la conexión entre las neuronas. En el Paleolítico los hombres caminábamos una media de 25 kilómetros diarios, las mujeres de 19 kilómetros diarios. Hoy en día el sedentarismo es causa directa de enfermedad, pero no solo de enfermedad, hablando desde el punto de vista fisiológico, físico, aumento de la posibilidad de muerte prematura, deterioro cardiovascular, diabetes tipo 2, síndrome inflamatorio, no solo de eso, estamos hablando de deterioro psicológico profundo. Por ejemplo, los cuadros de depresión mejoran con ejercicio físico. Pues porque en la depresión hay una alteración de una estructura que se llama el hipocampo, se reduce volumen, como con el ejercicio físico se libera BDNF, que es una neurotrofina que comentaba antes, aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura muy importante para controlar el miedo, para controlar la ansiedad. El ser humano es un conjunto de realidades complejas que se pueden distinguir pero no se pueden separar. En la complejidad de una mano, yo puedo distinguir la palma de la mano del dorso, pero yo no las puedo separar. Entonces, siempre que hablamos de estas realidades hay que ser muy cauto, porque cada plano de realidad está afectando al resto. Si yo muevo la palma de la mano, inevitablemente muevo el dorso. La sociedad nos ha condicionado a pensar que lo único importante es darle vueltas a la cabeza. Es a tener ciertas ideas fijas sobre cómo son las cosas. Y eso va en contra de nuestra realidad como seres humanos. Por eso hay muchas veces en las que se piensa lo que no se dice lo que no se piensa, se dice lo que no se siente y se siente lo que no se dice. Evidentemente, esto implica un deterioro en el organismo. No solo a nivel biológico, por el poder que tienen los pensamientos en la interacción con la fisiología con el cuerpo, sino a nivel de la propia interacción entre seres humanos. Entonces, esta ilusión óptica en la que vivimos hace que paguemos un precio enorme. Cuando yo hablo de reinventarse, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. No quién te crees que eres, no cómo te has definido toda la vida, no cómo te ha definido la sociedad, sino en base a quién eres en realidad. La reinvención es un proceso apasionante, sencillo, pero nada simple, porque implica abrirse a que dentro de ti hay talentos, recursos y posibilidades que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Y estamos más cómodos en el juicio, en la etiqueta que nos hemos puesto, aunque esa etiqueta sea profundamente dolorosa. Esa es la paradoja de los seres humanos. Muchas veces, en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación, pero pensamos que no hay nada más. Hoy, en medicina, se sabe que cuando eso empieza a aflorar, el cuerpo empieza a mejorar y llega a curarse de enfermedades muy graves, pero preferimos seguirnos definiendo como siempre nos hemos definido.
Preferimos no atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Preferimos el mal conocido que el posible bien por conocer. Entonces lo que pasa, que lo dicen, no, yo es que soy una persona mediocre. Tú no naciste para ser mediocre. Tú naciste para la grandeza. La grandeza no es el éxito, el ganar una fortuna, el que la gente te señale, este es muy importante. La grandeza es vivir de acuerdo a quién eres. Hay que distinguir el triunfo de la felicidad. El triunfo lo marca fundamentalmente aquello que colma los sentidos. Nuestra sociedad marca lo que es el éxito, lo que es el triunfo. Y el éxito, el triunfo que marca es fundamentalmente ser una persona importante. Hay personas que desde el punto de vista social no tienen éxito, pero se les ve muy contentos. Hablo de personas que transmiten una alegría, transmiten una ilusión, y dices, bueno, esto que resulta hasta, entre comillas, ofensivo. Y hay personas muy reconocidas y que por dentro están hechas polvo. El éxito colma los sentidos, la felicidad colma el corazón. ¿Es incompatible ser feliz con tener éxito? No. Yo creo que tenemos que buscar una fórmula equilibrada donde tú tengas pues, tus sentidos adecuadamente colmados y a la vez tu corazón colmado. Yo no lo pondría como dos opuestos, ni mucho menos, pero sí creo que hay que encontrar un balance. Encuentra un nivel de éxito que no sea incompatible con tu felicidad. Yo creo que el ser humano es mucho más que su historia. Yo creo que el ser humano es capaz de reinventar su vida, no ser simplemente una consecuencia de historia. Ortega y Gasset dijo, no somos un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Entonces, él decía, no tenemos creencias, en las creencias estamos. Esto desde el punto de vista de la salud es muy importante. Las personas que creen que se pueden curar de una enfermedad, lo creen de verdad, no intelectualmente lo viven, sabemos que tienen más opciones de salir adelante que las que no lo creen. Entonces, claro, una persona que se reinventa, una persona que se redescubre, que se redefine, es una persona mucho más serena, mucho más alegre, mucho más confiada, mucho más vital, mucho más compasiva, mucho más creativa y mucho más sabia. Yo diría que hay dos cosas que son fundamentales. El primer pilar es dejar de juzgar. Nosotros cuando juzgamos, tanto a los demás como a nosotros mismos, vemos con absoluta claridad que lo que nosotros estamos pensando y diciendo de esa persona es que es así. Y no nos damos cuenta que nuestros juicios son la pura expresión de condicionamientos previos y de experiencias pasadas. Entonces, primero dejar de juzgar y empezar a observar con verdadera curiosidad. Entonces, cuando tú cambias el chip y tomas una mirada curiosa en lugar de una mirada enjuiciadora, ves lo que normalmente no verías. Nuestro problema es la capacidad o la velocidad de la reacción ante cosas que interpretamos como provocaciones o ofensas. El segundo elemento que creo que es muy importante es aprender a valorar lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo y no estar valorando sobre todo a dónde nos va a llevar eso que estamos haciendo. Por cómo está construida lo que se llama la mente dualista humana, estamos siempre en el pasado o en el futuro. La mente, por una condición que se llama dualismo, es una mente generadora constantemente de ruido. Me he dado cuenta de que la mayor parte de la mente la utilizamos para meter ruido, para angustiarnos por el pasado y preocuparnos por el futuro. Y al final dejamos de estar en el presente, que es donde sucede realmente todo. Y claro, si yo estoy despistado, están pasando cosas que no las puedo ver. Y si encima estoy angustiado o estoy frustrado, estoy generando daño biológico. Entonces el mindfulness es una parte de la meditación, lo que se llama shamatha, que lo que hace es estabilizar la atención. Yo no puedo ver nada nuevo si no miro de una forma nueva. El shamatha, el mindfulness, que es la forma anglosajona de llamarlo, el mindfulness lo que hace es ayudarte a fijar la atención fundamentalmente en la respiración y en el cuerpo. Cuando tú mantienes la atención ahí, los pensamientos se ven sin energía. Y claro, intentan bombardearte, te intentan llevar, pero tú te das cuenta y vuelves.
¿Qué pasa biológicamente en una persona que está entrenando su atención? Mejoras en la salud, que hay reducción en la reactividad emocional y que hay una potenciación de la creatividad y de la capacidad para ver las cosas con claridad. Bajan los niveles de depresión, bajan los niveles de ansiedad, se potencia el sistema inmune, mejora la relación interpersonal. Cambios en la estructura del cerebro, potenciación de la capacidad del sistema inmune para atacar tumores. Lógicamente, hay personas que no se quedan en la salud física, en la mejora de la creatividad, en la mejora de la productividad, sino que además quieren avanzar más, quieren conocerse más, quieren saber lo que hay dentro. Entonces es lo que se llama el Vipassana, donde te metes dentro y empiezas a entender con más claridad la dinámica de la mente. Yo creo que todo ser humano necesita fundamentalmente dos cosas: que se le entienda y que se le quiera. Cuando una persona se siente entendida, este se considera hoy en día que es el elemento, por ejemplo, en psicoterapia más importante, que la persona se sienta realmente comprendida. Este punto y el querer a los demás, tratarles con afecto, marca una diferencia enorme. Claro, esto lo que pide es una revolución interior, porque no es fácil, no es cómodo. Y tenemos la sensación de que lo que nos da fuerza es etiquetar. No, etiquetar lo que nos hace es débiles. Y en un mundo tan global, con culturas tan diferentes, donde nos necesitamos entender, porque si no, no salimos adelante, tenemos que caer en la cuenta de que hay otra forma de vivir, en la que se produciría muchísimo más, en la que disfrutaríamos mucho más, en la que viviríamos más en términos literales, y en la que experimentaríamos un mundo con una paz, una serenidad que nada tiene que ver con la actual. Es decir, es un mundo posible, no es un mundo ilusorio. Ahora pide de nosotros una transformación radical. Y aquí vamos a un filósofo francés, ganador de premio Nobel, Jean-Paul Sartre. Yo soy como tú me miras. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué podría ser para cada uno de nosotros? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo puede uno ponerse en una situación adecuada para que ese misterio, en caso de que lo fuera, se desvelara? ¿Hay formas de hacer que nos generen una mayor experiencia de felicidad? ¿Hay formas de actuar que nos alejen de esa experiencia del ser feliz? Porque veréis, si solo hablamos de la felicidad cuando estamos calentitos, cuando comemos bien, cuando tenemos trabajo, cuando ganamos una cierta cantidad de dinero, cuando tenemos un cierto prestigio, no estamos hablando de felicidad. Hay que entender la felicidad cuando el bienestar subjetivo desaparece. Por supuesto que también la felicidad tiene una conexión con el bienestar subjetivo. No es un dilema, no es lo uno o lo otro, sino un contraste, lo uno y lo otro. Hay que entender la felicidad cuando aparecen los tres grandes oponentes del ser humano. El mal, tanto el mal físico como privación de un bien necesario, como el mal moral, la injusticia, la violencia, el daño de esas personas que son tus hermanos, en presencia de la muerte y en presencia del sufrimiento. Por eso, la pregunta sobre la felicidad es la pregunta sobre el sentido de la vida. No la de dar un sentido a la vida, sino de preguntarse si la vida ya tiene un sentido. Y si nosotros podemos mirar al mal, podemos mirar a la muerte y podemos mirar al sufrimiento sin salir corriendo. Y si hay en el mal, y si hay en la muerte, y si hay en el sufrimiento, más que amar en la vida que temer. Y si merece la pena vivir a pesar de que la vida, muchas veces, para muchas personas, es un verdadero drama existencial. Solo hay un antídoto para el miedo, y es el amor. El amor a un proyecto, el amor a una idea, el amor a un recuerdo. Qué maravillosas las palabras de Gabriel Marcel. Decir a alguien que le amas es decirle, tú, para mí, jamás morirás. Ese es el antídoto del miedo. El amor, sencillamente como agradecimiento.
no pueden residir en el mismo corazón. El miedo y el agradecimiento, el miedo y la gratitud, porque son incompatibles. Si por la mañana nos fijáramos en todas esas cosas que hay en nuestra vida y que podríamos agradecer en lugar de todo aquello que no nos gusta, experimentaríamos ausencia de miedo ante la vida. La capacidad de perdonar, ¿fácil? Claro que no. Pero un corazón resentido es un corazón lleno de ira. Y hoy sí podemos decir desde el punto de vista médico que hay una relación directa y demostrada entre los estados emocionales y la salud. Sabemos que cuando estamos atrapados por la ira o el miedo, se elevan en el cerebro los niveles de dos neurotransmisores, el glutamato y el cortisol. Al subir ambos, empiezan a morir neuronas. Neuronas sobre todo situadas en los hipocampos. Los hipocampos son estructuras que controlan el centro del miedo en la amígdala a través de un tracto llamado tracto amígdalo-hipocampal. Son centros capaces de reestructurar toda la memoria. Por eso el ser humano se puede reinventar constantemente. Sin embargo, cuando en nuestro interior existe alegría y existe gozo, no solo no se elevan los niveles de glutamato y cortisol, sino que se eleva un neurotransmisor radicalmente distinto, la dopamina. La dopamina, que está en el haz mesolímbico, uno de los circuitos más importantes de recompensa del cerebro, hace que sintamos gratitud, que sintamos plenitud, que sintamos alegría. Y además es una hormona clave en la confianza. Por eso el amor te ayuda a ser valiente. Vosotros y vosotras haríais por amor lo que no haríais nunca por dinero. Dentro de cada uno de vosotros y de cada vosotras hay un héroe, una heroína dormidos. Lo que pasa es que para que despierte hace falta el estímulo adecuado. Y ese estímulo solo es el amor. El amor a un sueño, a un ideal, a una persona. Además sabemos que esas personas que dedican parte del tiempo a reflexionar sobre el amor, a reflexionar sobre la compasión, se ha visto que se activa especialmente la zona prefrontal izquierda. Esta zona de las emociones positivas activa el sistema parasimpático. Mientras meditas una meditación sobre la compasión, aumenta el riego prefrontal izquierdo. Evidencia clarísima, no solo de que el cerebro está metabolizando de una manera distinta, sino de que se está reinventando, se está transformando. Los estudios con electroencefalografía han demostrado que cuando una persona está embargada por la alegría, por el gozo, por la compasión, ese ritmo trepidante llamado el alto beta, ese ritmo se enlentece. E incluso con ojos abiertos, empiezas a entrar en un ritmo alfa que es sumamente beneficioso para la salud y además, muy vista su conexión con la creatividad. Hay dos sistemas que trabajan por debajo de la consciencia. En su conjunto se denominan sistema nervioso vegetativo o autonómico y tiene dos brazos, dos ramas. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Nunca actúan de manera aislada, siempre actúan intentando equilibrarse. Cuando el sistema que predomina es el sistema nervioso simpático, es cuando nosotros nos vemos en situaciones donde tenemos que sacar un montón de energía porque hay un peligro o porque hay un desafío importante. Cuando se activa fundamentalmente el sistema nervioso parasimpático, es momento de recuperación. El ideal sería que activáramos solo el sistema nervioso simpático cuando tenemos que estar en alerta o en alarma, porque gasta mucha energía y deteriora mucho la salud tenerlo de forma sostenida activado. Sin embargo, sabemos que cuando somos presas de la ira, del resentimiento, de ese nihilismo, de esa falta de sentido en la vida, de este pensar que solo somos materia, cuando eso genera desesperanza que no tiene por qué hacerlo, afecta al sistema cardiovascular. Las situaciones de desesperanza, de ira y de miedo sostenidos en el tiempo producen un aumento del trabajo cardíaco, pueden producir cambios en el ritmo cardíaco, hipertensión arterial, aumento del colesterol y de los triglicéridos. Ver cómo sí que afectan las emociones.
aparato circulatorio. También sabemos que la alegría, la compasión, la serenidad y el equilibrio protegen el sistema cardiovascular. Probablemente, entre otras razones, porque la aurícula, las dos aurículas del corazón, segregan un péptido, una sustancia llamada péptido natriurético auricular, que regula el tono cardíaco, nos protege frente a la hipertensión, reduce la grasa y además tiene un efecto cerebral muy asociado con estados de paz y de serenidad. Pero si eso fuera poco, hoy sabemos, porque se han encontrado las conexiones microscópicas, que ese sistema nervioso simpático y parasimpático llega hasta los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son centrales donde se producen linfocitos que actúan frente a bacterias, virus y tumores. La hiperactividad del sistema nervioso simpático asociado a estados de ira, de resentimiento, de miedo, dificulta la generación de nuevos linfocitos por el sistema linfático, mientras que la activación del sistema parasimpático favorece la producción de linfocitos. Además actúa sobre el bazo. El bazo es un centro linfoide importantísimo. No es solo el lugar donde se destruyen los glóbulos rojos viejos, es un lugar básico para luchar contra bacterias, virus y tumores. También llega el sistema nervioso vegetativo ahí. Qué importante es que esa central de máxima importancia produzca células de defensa. Y también hay conexiones a la médula ósea, donde no solo se producen glóbulos rojos y glóbulos blancos, los leucocitos, los polimorfonucleares, sino también las plaquetas. Claro que la faceta emocional y la faceta biológica de un ser humano están conectadas, porque son planos que se pueden distinguir, pero no se pueden separar, somos una unidad. En el mismo corazón no puede anidar el miedo y la gratitud. Si nos entrenáramos en el agradecimiento, si nos entrenáramos en la compasión, en la generosidad, en el apoyo, en el consuelo, viviríamos una vida con un nivel de miedo radicalmente distinto. Y estaríamos... en condiciones mucho mejores para que se desvelara ese misterio que probablemente es la felicidad. Pues saber si a lo mejor en la vida no hay amigos ni enemigos, sino simplemente maestros. El gran Confucio, 25 siglos atrás, en China, decía: si ves a un hombre bueno, imítale. Si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Por eso, para mí, el sentido de la vida, la base de la felicidad, es plantar semillas de esperanza, de ilusión, de confianza, de entusiasmo, de inspiración, aunque a lo mejor yo no las vea florecer. Y aceptando que en esas semillas existirá la imperfección de eso que tengo de barro, pero también existirá la perfección y la belleza de eso que tengo de Dios. Gracias.